oro. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo vamos a aprender a la tolerancia? Ojalá que tengamos la oportunidad de conversar con Otto Sonnel-Holzner, con la señorita vicepresidenta. Yo sé que la producción está haciendo todas las gestiones habidas y por haber y hay que hacerlas rápido, producción, para poder tener al menos a los presidenciables y a los vicepresidentes. Al menos. Y hay que ponernos pilas para ver si los tenemos. Oiga, yo nunca voy a respaldar el hostigamiento por parte de la comunicación, del periodista, del comunicador, del entrevistador, hacia una persona, sea cual sea. La señorita vicepresidenta de Otto, en su época fue trabajadora del gobierno de Rafael Correa. Y en la época de Rafael Correa, la señorita optó por un proceso de educación en Harvard. Ya quisiera uno estar en Harvard. Si yo apenas terminé el colegio y para mí me sentí, we are the champion, we are the champion. Imagínense pretender llegar yo al Harvard. Yo puedo llegar al jardín. Pero el pecado de la señorita fue haber trabajado con Correa y que el señor Correa le haya dado una carta de recomendación. Yo vi el mensaje que le envió Correa a través de Twitter. Correa nunca fue grosero, simplemente dijo, trabajó, se formó, participó y le di una recomendación. Y obviamente Rafael Correa no se iba a ir sin dejar una puntilla. Y dijo, ¿permitirá que nos sigan insultando? O sea, se refiere a toda esa campaña negativa que le hacen y le siguen haciendo. Entonces se cuestionó, ¿permitirá? Y la señorita fue muy clara en este hostigamiento. Y quiero que ustedes lo vean. Lo del señor Rojas es un asunto enfermizo, pero ya brutal. Yo creo que, o será que el canal le dice, haz esto. Ya le preguntas una vez, hermano, basta. ¿Cuál es el afán? ¿Que dañarla a la candidata porque estuvo en el correísmo? Yo no creo que sea pecado. Y lo dice ella con mucha claridad. Póngame el video, por favor. Si usted ha trabajado en función de buscar aminorar los índices de la corrupción en América Latina, ¿cómo es posible que usted le haya pedido una carta de certificación a Rafael Correa para ir, entiendo, a la maestría de Harvard cuando él es un expresidente condenado precisamente por corrupción? ¿No hay un contrasentido de parte suya? Yo fui una servidora pública en la presidencia de la República, trabajando en el Yasuni ITT. Para entrar y ser una becada en Harvard, una mujer ecuatoriana, una joven que sueña, para entrar en la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo, uno requiere de becas, de cartas para tener una beca. Yo recibí cartas de varias personas, de exministros, de expresidentes, de altos funcionarios de Naciones Unidas, porque la única forma de ser becada en una universidad como Harvard son recomendaciones. Pero no una recomendación de una persona que está cuestionada por corrupción, pues Erika, me parece un contrasentido. Es decir, ¿cómo si... Esta es la segunda vez que le insiste. En ese momento Correa no tenía ningún proceso. No tenía ningún proceso, por eso le dan la carta, por eso se le aceptan la carta. O sea, por Dios, un poquito más de sensatez. Pero la señorita, vicecandidata a la vicepresidencia por Otto, lo pone en su sitio. una carta simplemente porque él puede tener un grado de influencia? En el caso de Harvard y de la Escuela de Gobierno del Mundo, lo que uno necesita es tener recomendaciones de personas en donde uno ha trabajado. En mi caso, yo serví la iniciativa Yasuni, que particularmente administrativamente estaba hospedada en la presidencia, y es así como uno ingresa. Esa es la estructura como se maneja la Universidad de Harvard. Uno necesita las recomendaciones de los más altos representantes para ser becada. Y Carlos... ¿No es un error haberle pedido a Correa una carta de certificación cuando su objetivo es luchar contra la corrupción, dado el pasado que tiene el expresidente? Al menos... de verdad, es un hostigamiento. O sea, el tema ya ha sido incluso ventilado en redes sociales. Hay mucha gente que ha opinado, que ha mencionado esto. Es un hostigamiento. Yo no veo ningún comunicado de Fundamedios. Tampoco se lo espera, porque en este caso me imagino yo que están aplaudiendo y me imagino que está diciendo, bien que la moleste, bien que la hostigue. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por favor. Oiga, van a empezar a desnotar a todo aquel que ha pasado por el gobierno de Rafael Correa. Primero, que se acuerdan de Rafael Correa cuando han pasado 2 presidentes, señor periodista. Y uno de esos presidentes que usted mencionó cuando ganó Guillermo Lasso, que usted dijo en Twitter, hoy el Ecuador
renace, hoy tenemos un mejor Ecuador, hoy empieza un mejor Ecuador, no sé qué barbaridad puso, que hay que respetarlo porque es la barbaridad desde su realidad, desde su burbuja, porque porque no le afecta absolutamente nada. Ese presidente que usted defendió, ese presidente que usted apoyó, hoy se está yendo como un cobarde, implicado en muchos asuntos, y porque simplemente no le dio la talla para culminar sus 4 años porque no tuvo calidad moral. Y usted está recalcándole a una señorita que obtuvo una... Yo la hubiese felicitado. Yo la hubiese felicitado. ¿Cuántos quisieran entrar en Harvard? O sea, los becados de Rafael Correa en su gobierno, porque no es por Rafael Correa, sino en el gobierno de Correa. Entonces, todos los becados son unos inservibles cabezas huecas, porque en la época de Correa sacaron una beca. Oiga, ¿cuándo vamos a madurar? Y es que no se va a madurar con este tipo de criterios. Es un hostigamiento en televisión nacional. Y no hay un solo pronunciamiento de esto. Se lo repite, ¿eh? Más datos representantes para ser becada. Y Carlos, ¿no es un error haberle pedido a Correa una carta de certificación va a cuando ser su error objetivo si es es luchar contra la corrupción, dado el pasado que tiene el expresidente? Al menos de las personas que consideran que él cometió ilícitos, ¿no? Mira, yo creo que ya no estamos para ver para atrás, sino para ver adelante. Pero te hago una pregunta. ¿Es un error que una joven ecuatoriana que siempre soñó en superarse y que sueña en servir a su país haya hecho lo posible para estudiar administración pública, no cualquier cosa, administración pública en la Universidad de Harvard con una beca? ¿Es eso un error? Yo soy una servidora pública, yo te dije, no soy una militante política ni tengo un partido político, pero sueño en formar... Eso es lo que el señor no entiende. Yo sí lo entiendo, y más allá de cualquier situación que puedan creer ustedes, rechazo totalmente este tipo de hostigamiento, porque es un hostigamiento. ¿Es cierto que Correa le dio una carta de recomendación? Sí. ¿Qué tiene que ver eso o qué importa eso ante el proceso que ella ha aceptado en ser candidata a la vicepresidencia? No nos interesa conocer mejor cuáles serán sus actividades, en qué área le gustaría trabajar, porque hay que designarla, el presidente designa qué actividades va a hacer, ¿verdad? Sí, es válido que se cuestione, es válido que se pregunte, pero 3 veces la misma pregunta. Cuando ya un comunicador empieza por ese camino, es por el hostigamiento, es para desubicar a la invitada, ¿no? Es como para decirle, sí, pero tú hiciste esto mal, sí, pero tú ¿por qué le pediste la carta a Correa? Correa era presidente en esa época. Si yo hubiese trabajado en esa época y Correa era mi jefe, yo, jefe, pila, una cartita. Y en esa época, aunque le duela a estas personas, el Ecuador estaba recontra que bien. Entonces, en esa época, que incluso se llamó el milagro ecuatoriano, la gente venía a estudiar acá, pues. Entonces, tenía el señor Correa un gabaje importante, ¿verdad? Entonces, puchica, dice la carta, perdónenme, pero hoy por hoy, usted me trae una carta de recomendación de Guillermo Lasso y se la rompo. Porque por último ni siquiera va a terminar el proceso. Entonces en esa época era, oh my God, Rafael, Correa, ¿cómo se dice? Correa. De hecho, lo acabaron de abuchar a Guillermo Lasso en Machala, si no me equivoco. Sí, mi querida producción, sí, mi querida audiencia. Mi producción está haciendo todos los trámites habidos y por haber. Insisto, ¿no? Tal vez por mi forma de expresarme, la gente cree que uno no le va a dar la oportunidad de hablar. Aquí todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede expresarse. Públicamente le hago la invitación a la señorita. Si nosotros no logramos tener el contacto, ahí está el correo, para poder conversar, para poder hablar, porque lo importante es conocer cómo van a llegar, quién van a soportar, cuáles son los ministros, qué grupo político los apoya, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos saber. Pero acá se desnudó por enésima vez esa frustración que tienen contra Correa. Terrible.
Se acabó. Ya viene Mauro. Free drinks in the house.